Me llamo Isabela y, por favor, no piensen que esta es solo otra historia de muerte y milagros. Lo que les voy a contar no es solo mi testimonio, es una advertencia, una revelación, un puñetazo en el alma para quienes están perdidos y han olvidado que están aquí por una razón, porque así era yo, perdida, apática, viviendo en piloto automático, hasta el día de mi muerte, o al menos fui llevada al límite. Y fue allí, entre el último latido de mi corazón y el silencio del mundo, que se me mostró una verdad, una marca en mis manos, una señal que había llevado desde que nací y que nunca noté. No, no fue un sueño, no fue una fantasía, fue más real que cualquier cosa que haya experimentado. Durante años fui una persona más. Me levantaba temprano, preparaba café, me enfrentaba al tráfico, trabajaba, llegaba a casa y lo repetía todo al día siguiente. ¿Conoces esa vida en la que te acostumbras a no sentir nada? Esa era la mía. Nunca fui una persona fervientemente religiosa. Creía en Dios, sí, pero era esa fe tibia la de quien dice amén sin pensar, la de quien reza mirando el reloj. Pensaba que todo estaba bien, que solo tenía que no lastimar a nadie, que la vida era simplemente eso, sobrevivir hasta el final. Pero el final llegó antes de lo esperado y no se parecía en nada a lo que imaginaba. Era una noche normal. Estaba cansado, tenía la cabeza llena y no tenía energía para nada. Subí al coche y volví a casa, como siempre, pero a mitad de camino sentí un dolor agudo en el pecho, una presión sofocante. El corazón me latía desbocado, mi visión se volvió borrosa, y de repente ya no sentía el volante ni el suelo, solo el sonido de los neumáticos al perder el control, el golpe sordo del choque y la oscuridad que siguió. La muerte llegó sin avisar, sin dramatismo, solo silencio. Un silencio absoluto que pareció engullirme. Cuando abrí los ojos ya no estaba en el coche, no estaba en ningún lugar conocido, y, sin embargo, todo me parecía familiar. Podía ver mi propio cuerpo desde fuera. Yacía inmóvil mientras los paramédicos intentaban devolverme la vida. Pero lo que más me impactó fue la total ausencia de miedo. Era como si me llevara una paz que no existe en este mundo, un descanso para el alma. Por primera vez comprendí lo que era estar vivo, sin estar atrapado en mi cuerpo. Y allí, flotando sobre mí, supe, algo sagrado estaba a punto de suceder. Fue en ese momento que lo vi. Una presencia, una luz. No una luz común, sino algo vivo, palpitante, que me envolvió por dentro. Era el hombre de luz. No me preguntó nada, no necesitó decir quién era, simplemente lo supe. Y ante él, todo tenía sentido, no con palabras, sino con sentimiento, como si mi alma lo reconociera antes de siquiera comprenderlo. Y entonces, él miró mis manos. Y yo también las miré. Fue entonces cuando me di cuenta. Las líneas que siempre habían estado ahí formaban una M que nunca había notado, una M que guardaba un secreto que lo cambiaría todo. Por un instante, el tiempo se detuvo, todo a mi alrededor desapareció, solo estábamos él, yo y esa marca. Y entonces, como hablándome directamente al alma, dijo, siempre has llevado esto, pero nunca supiste por qué. Y en ese instante, mi corazón ardió con una fuerza que no era física. Era espiritual, era eterna. Supe que no era una coincidencia, no era una invención de mi mente. Era un llamado, un recordatorio y una misión. Y aun sin comprenderlo todo, lo supe. Mi vida ya no era solo mía. La mañana del accidente algo ya era diferente. No era algo que se pudiera explicar con palabras. Era un peso extraño, como si mi alma supiera antes que mi cuerpo
que algo estaba a punto de cambiar. Me desperté con el fuerte despertador, pero parecía que mi mente seguía lejos. Me levanté como siempre. Café fuerte, ducha rápida, la misma ropa de siempre. Pero por dentro, algo no encajaba. El cielo estaba gris, el aire estaba demasiado silencioso y una extraña sensación de despedida flotaba en la habitación. Pero, por supuesto, la ignoré. Siempre ignoramos las señales hasta que es demasiado tarde. Pasé todo el día con esa sensación en el pecho. Cada tarea en el trabajo parecía interminable. La gente me hablaba, pero yo apenas escuchaba. Era como si estuviera viendo mi propia vida desde fuera. Por la tarde empezó el dolor. Una ligera punzada al principio, luego una presión y luego un peso sofocante, como si algo intentara sacarme de mí mismo. Lo invisible gritaba, pero no escuché hasta que fue demasiado tarde. Salí del trabajo con la cabeza dando vueltas. Me subí al coche, encendí la radio y respiré hondo. Solo quería llegar a casa, pero el cielo parecía aún más oscuro. La avenida estaba casi vacía. Solo se veían los faros y el sonido apagado del motor. Fue allí, en medio de la carretera, donde todo se detuvo. El dolor llegó de golpe, agudo, cruel. Me ardía el pecho, me hormigueaban los brazos. Intenté frenar, intenté pedir ayuda, pero el mundo empezó a desvanecerse. Las farolas se difuminaron, las luces se convirtieron en rayos, y entonces el silencio cayó como una cortina. El volante se me resbaló de las manos, el coche se desvió de la carretera. Oí el chirrido de los neumáticos sobre el asfalto, el sonido de los cristales rompiéndose, y entonces nada. Lo que sucedió después no tiene explicación científica. Estaba fuera de mi cuerpo. No sé cómo, pero lo vi todo. Vi mi cuerpo atrapado en el coche. Vi llegar a los bomberos. Vi la desesperación de la gente. Pero no sentí dolor, no sentí miedo. Era como estar suspendido en otro plano. Un lugar donde el tiempo no existe. Un lugar donde la verdad se revela. Y fue en ese lugar donde empecé a comprender que este no era el final. Era el principio. Vi cómo los paramédicos comenzaban la RCP. Una mujer gritaba mi nombre. Era mi hermana, Luisa. Mi madre, Elena, estaba de rodillas en el suelo, sostenida por un policía. Mi padre, Jonás, estaba pálido y no podía hablar. Y yo estaba allí arriba, flotando, viéndolo todo con una claridad increíble. Sentí su amor como una ola, como si cada una de sus lágrimas me tocara el alma directamente. Y, sin embargo, no desesperé, porque algo dentro de mí me decía, aún no has terminado. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Uno de los paramédicos me miró la mano y frunció el ceño. No dijo nada, pero algo allí lo tocó. Era la palma hacia arriba, era la M, la marca. Puede que él no lo entendiera, pero yo sí. Y fue en ese preciso instante que una luz apareció frente a mí, una luz brillante, intensa, pero suave, una luz que no me cegaba, una luz que me llamaba. Y sin ningún esfuerzo comencé a acercarme. Y así comenzó mi verdadero viaje. ¿Puedo continuar con el capítulo 3? Profundizará en la travesía, el encuentro con el hombre de luz y el inicio de la revelación espiritual. La luz que apareció ante mí no era solo un resplandor, era una presencia, algo invisible para los ojos, pero sí para el alma. Era como si toda la paz del universo se concentrara en ese punto, y, extrañamente, no sentí deseos de resistirme. Mi cuerpo, o lo que fuera en ese momento, se movía con naturalidad como llevado por un viento sagrado. Con cada segundo que me acercaba a esa luz, algo en mi interior cambiaba. El miedo se disolvía, el dolor se esfumaba, la duda se evaporaba. Era como si, por fin, todo cobrara sentido. Lo que me impactó fue la claridad de las sensaciones.
Ya no tenía cuerpo, pero sentía. No oía con los oídos, pero escuchaba. No veía con los ojos, pero lo veía todo con una claridad que nunca antes había experimentado. A mi alrededor, el tiempo no existía. No había relojes, no había prisa, solo había una llamada, una vibración silenciosa que decía, «Te vas a casa». Y supe que era cierto, pero también supe, de alguna manera, que este no era el final de mi historia. Entonces la luz cambió. Se abrió como una puerta invisible y el espacio a mi alrededor se transformó. De repente, estaba ante él. No sé si llamarlo hombre, o presencia, o todo a la vez, pero él estaba allí. Vestía de luz, pero no era una luz fría. Era calidez, era amor, era verdad. No necesitó presentarse, porque mi alma lo reconoció al instante. Era Jesús, el hombre de luz, no el de los cuentos. Era el Jesús vivo, el mismo que me conocía desde antes de mi primer llanto en este mundo. No me saludó, no dijo mi nombre, pero cuando me miró lo sentí todo. Él conocía cada decisión que había tomado, cada error, cada lágrima, cada noche de silencio, cada oración susurrada sin fe. Y aún así, él me amaba. De pie ante él me sentí desnuda, expuesta, frágil, y aún así completamente abrazada, como si alguien finalmente viera mi verdadero yo y aún así decidiera no rechazarme. Entonces me miró las manos, seguí su mirada, y fue entonces cuando vi con claridad lo que siempre había estado ahí. Las líneas en la palma de mi mano formaban una letra, una M, simple, perfecta, visible. Era como si esa marca siempre hubiera estado ahí, clamando por mi atención, pero nunca había tenido los ojos para verla. Y Jesús, o mejor dicho, el hombre de luz, me miró con ternura y dijo, sin mover los labios, «Siempre has llevado esto, simplemente nunca supe qué significaba». En ese momento, un peso cayó sobre mí, no de condenación, sino de responsabilidad, porque comprendí que esto era más que una coincidencia, era una firma, un sello, una misión, un recordatorio del cielo encarnado. Y Jesús, con su mirada que lo atravesaba todo, dijo algo que me destrozó. Lo que yo llevaba era por amor. Lo que tú llevas es un recordatorio de ese amor. Mis manos comenzaron a brillar, no con fuego, sino con luz, con significado, y me di cuenta de que mi historia nunca había sido común, simplemente había estado latente. Quieren que continúe con el capítulo 4, donde Jesús revela el significado completo de la marca, explicando la misión, la misericordia y la manifestación en un momento de fuerte carga espiritual y agitación emocional. El brillo en mis manos se intensificó. Era como si la luz quisiera revelarme un secreto que mis ojos humanos jamás habían podido percibir. La M estaba allí, clara como el cielo, dibujada con líneas que, hasta ese momento, había considerado comunes. Pero ahora veía, nada en la creación es común cuando Dios tiene un plan. Jesús, el hombre de luz, tocó mi mano con un gesto suave, y en ese toque no hubo pesadez, hubo entrega. Miró dentro de mí y, sin decir palabra, le habló a mi alma. Ahora es el momento de saber. Su voz no venía de afuera, venía de dentro, como un eco eterno que siempre me había acompañado, incluso cuando me sentía sola. Empezó a explicar. Esta señal representa 3 cosas, 3 verdades que están en tu interior y que necesitan ser recordadas. Escuché con el corazón acelerado. Jesús continuó. La primera es misión. La palabra resonó como un suave trueno dentro de mí. Misión. Me miró más profundamente. Nunca llegaste a este mundo por casualidad. Desde el vientre materno llevaste un propósito. Misión. Esa palabra me conmovió y me animó a la vez. En silencio, me mostró escenas de mi vida,
momentos en los que sentí la urgencia de ayudar a alguien sin saber por qué, la urgencia de consolar, proteger, servir, y vi que no era solo empatía, era un llamado, era una programación divina. Jesús dijo, el vacío que sentiste era un anhelo por aquello para lo que fuiste creado. Mis lágrimas no eran de tristeza, eran de recuerdo, porque en el fondo ya sabía todo eso, simplemente lo había olvidado. La segunda palabra fue aún más fuerte, misericordia, y en cuanto la pronunció, sentí un calor que me recorrió el pecho. Fue como si se hubiera abierto una puerta en mi interior. Jesús me mostró todas las veces que había guardado rencor, todos los rostros que había asociado con el dolor, y me enseñó algo que nunca olvidaré. El perdón no es para los demás, es para nosotros. Me mostró cómo, al perdonar, mi espíritu se liberó. Cómo la misericordia era un arma contra el peso que cargamos sin darnos cuenta. Y entonces llegó la tercera revelación, manifestación. La palabra me desconcertó. ¿Qué significaba? Jesús me miró y me explicó. Fuiste creado a imagen del Creador. Dentro de ti está el poder de hacer realidad aquello en lo que realmente crees. Me mostró escenas de mi vida donde la fe había movido montañas sin que yo me diera cuenta. Situaciones en las que, cuando creí que algo bueno sucedería, todo cambió. Lo que alimentas con fe, lo manifiestas. Lo que temes, también lo atraes. Elige con cuidado lo que llevas en tu corazón. Sus palabras fueron como semillas plantadas directamente en la tierra de mi alma. Misión, misericordia, manifestación. Dijo esto mientras miraba mis manos que aún brillaban. Esta marca es un recordatorio de quién eres y por qué fuiste enviada de regreso. En ese momento ya no hubo duda en mí, no hubo miedo, no hubo resistencia. Fue como si todo dentro de mí dijera, ahora lo entiendo. No fui un accidente, yo era la respuesta, y la M en mis manos era la firma del cielo que decía, estás marcada para algo eterno. Si quieren, ahora puedo pasar al capítulo 5, donde Isabela revisita su vida pasada con Jesús, viviendo un momento de revisión espiritual que la deconstruirá emocionalmente y marcará profundamente su percepción del bien, del mal y de las pequeñas elecciones. Cuando Jesús terminó de explicarme el significado de la marca en mis manos, la escena a mi alrededor empezó a cambiar. No de repente, sino como si pasara las páginas de un libro viejo. Una neblina dorada lo envolvió todo y fui transportado a un espacio diferente. No había suelo, ni techo, ni paredes, pero había algo aún más fuerte, recuerdos, los míos, y cobraron vida. Una línea de tiempo empezó a formarse ante mí. Era como si mi vida se repitiera ante mis ojos, pero ahora a la luz de la verdad. Las primeras imágenes fueron tiernas. El día que nací, la mirada cansada pero tierna de mi madre, Elena, el firme agarre de las manos de mi padre, Jonas, mis primeros pasos, el sonido de mi risa al correr por el patio trasero de mi abuela. No solo lo vi, lo volví a sentir, como si lo viviera de nuevo, pero con una profundidad que nunca antes había conocido. La infancia pasó en un instante, la escuela, los cumpleaños, el aprendizaje. Cada gesto de amor se magnificaba, cada caricia dejaba una huella eterna, pero entonces el tono cambió. Llegaron las decisiones equivocadas, llegaron los silencios amargos, llegaron las palabras duras que dije sin pensar. Vi, con dolorosa claridad, las veces que lastimé a alguien, a veces por ira, a veces por ego, a veces por pura indiferencia. Y lo más aterrador, sentí el dolor que ellos sentían, como si fuera mío. No hubo juicio, no hubo acusación,
Jesús no me miró con desaprobación, simplemente me dejó sentir, y eso fue más que suficiente. Con cada escena dolorosa mi alma lloraba, pero también comprendía. Era como si cada mala decisión se hubiera convertido en una herida, no solo en los demás, sino en mí misma. Reviví las veces que callé cuando debería haber amado más, las veces que les di la espalda a quienes me necesitaban. Y comprendí que las mayores pérdidas de la vida no son materiales. Son los momentos en que no logramos ser lo que Dios esperaba de nosotros. Y, sin embargo, Jesús seguía ahí, a mi lado, silencioso, firme, amando. No me condenó, me sostuvo. Entonces las escenas cambiaron de nuevo. Ahora veía momentos pequeños, casi insignificantes, o eso creía. El día que ayudé a una señora a cruzar la calle, el momento en que le sonreí a un hombre en el autobús, sin saber que estaba a punto de rendirse. Un abrazo silencioso que le di a un compañero que había perdido a un ser querido. Cada gesto, por pequeño que fuera, creaba un impacto que conmovía a otras personas, que influía en decisiones, que cambiaba destinos. Vi cómo el bien se multiplicaba incluso cuando ni siquiera me daba cuenta de que estaba haciendo algo bueno. Fue en ese momento que Jesús finalmente habló. Su voz no era fuerte, pero era inconfundible. Ninguna semilla de amor se desperdicia, ni una sola. Entonces comprendí lo que Él quería que viera. La vida no se trata de grandes hazañas, se trata de pequeños actos realizados con gran amor. Las decisiones correctas e incorrectas, los gestos y las omisiones, todo formó el plan de mi existencia. Y allí, ante mí, estaba el libro de mi vida. No hecho de papel, sino de memoria, de verdad, de consecuencias. Y Jesús, con sus ojos eternos, me miró y dijo: ahora lo sabes, cada paso importa. Si lo deseas, puedo pasar al capítulo 6, donde Isabella descubre el dominio celestial, la tierra de la luz eterna, y es testigo de la realidad espiritual en toda su belleza, con seres de luz, naturaleza viva y la certeza de que este es el hogar final del alma. Mientras la última imagen de mi vida terrenal se desvanecía ante mis ojos, una nueva realidad se desplegaba. Era como atravesar un velo invisible. Dejé atrás todo lo que había conocido: dolor, tiempo, miedo, y me recibió algo que solo puede describirse como hogar. Pero no un hogar físico. Era un lugar donde el alma finalmente descansaba, no del cansancio, sino de la plenitud. No caminaba, flotaba, no veía con los ojos. Percibía con el corazón, y todo allí me reconocía, como si siempre hubiera pertenecido allí. El cielo no era de un solo color, bailaba, cada matiz parecía vivo, latiendo con vida propia. El aire era ligero, pero cargado de presencia. La luz no provenía de un sol, sino de todo lo que nos rodeaba. Las flores se abrían en sincronía con el silencio. Los árboles se inclinaban como agradecidos por existir. Vi aguas que no mojaban, sino que purificaban el alma con su brillo. Y comprendí que no había tiempo, ni dolor, ni espera. Era el eterno ahora, el ahora de Dios, y en ese ahora todo cobraba sentido. Pronto me di cuenta de que no estaba solo. Seres de luz comenzaron a acercarse. No tenían rostro ni cuerpo, pero estaban inconfundiblemente vivos. Algunos me transmitían calma, otros una alegría inexplicable, y otros me dieron una extraña sensación de familiaridad, como si los conociera de otra vida o de antes de nacer. No hablaban con palabras, sino con un lenguaje de sentimientos. Era como si el amor hablara a través de ellos, y lo entendí todo, sin duda, sin confusión. Todo estaba claro. Me llevaron a una especie de llanura dorada, donde todo vibraba en absoluta paz.
Delante vi un río, pero no era de agua, era de luz líquida, un arroyo eterno que corría en silencio. Llevaba más que belleza, llevaba comprensión, sabiduría, y supe, en lo más profundo de mi alma, que si tocaba esa luz todo me sería revelado. Pero antes de que pudiera acercarme, sentí una presencia detrás de mí, fuerte, firme e infinitamente familiar. Era Él, el hombre de luz, Jesús. Estaba conmigo de nuevo. No dijo nada, pero al estar a su lado comprendí. Ese lugar era mi destino, mi hogar eterno, e incluso sin palabras algo se comunicó entre nosotros. Quería quedarme. Todo mi ser deseaba quedarse allí, como si finalmente se me hubiera quitado el peso de la vida. Y sin embargo, algo me decía que aún no era el momento. Jesús me miró con ternura. Su rostro estaba sereno, sus ojos eran eternos. Y entonces dijo: Ahora lo sabes, este es tu hogar, pero tu misión aún no ha terminado. Esa frase me atravesó como una flecha de luz. Comprendí que ese momento era una concesión divina, una oportunidad para anticiparme, para recordar antes de partir. No estaba allí para quedarme, todavía no, pero necesitaba ver para no olvidar, necesitaba sentir para poder decir, y fue con esta comprensión que eché mi última mirada al dominio celestial. Registra cada color, cada olor, cada vibración dentro de mí, porque sabía que un día regresaría, pero antes de eso tenía algo importante que hacer en la tierra. Si quieren, puedo continuar con el capítulo 7, donde Jesús confirma el regreso de Isabel al mundo de los vivos, y ella enfrenta el dolor de renunciar al paraíso para obedecer su misión. Uno de los momentos más emotivos de toda la narrativa. El dominio celestial me envolvió como un abrazo eterno. No había sombra, ni ausencia, ni añoranza. Todo allí estaba lleno de la presencia viva de Dios. Cada partícula de ese lugar decía: tu lugar pertenece aquí. Y lo creí. Todo mi ser quería quedarse. Fue como redescubrir un recuerdo olvidado del alma, la certeza de que la tierra nunca fue mi verdadero hogar. Pero entonces Jesús me miró. Su rostro estaba sereno, pero transmitía una seriedad que no quería afrontar. Y sin que él dijera una palabra, lo supe. Era hora de decidir. Tienes que regresar. Estas palabras no las pronuncié con la boca, sino con el corazón. Una certeza interior, imposible de negar. Y en ese momento, lloré. No con lágrimas de tristeza común, sino con el dolor de tener que dejar atrás algo perfecto. Miré a mi alrededor, el cielo viviente, el río de luz, los seres de paz, y todo en mi interior gritaba: no quiero volver a este mundo roto. Pero Jesús puso su mano sobre mi hombro, firme y compasiva, y dijo: has visto lo que necesitabas ver. Ahora llévalo contigo. La misión ha comenzado. Mi espíritu luchó con esta decisión. Sabía lo que me esperaba al otro lado: dolor, limitaciones, dudas, cansancio, injusticia. Sabía que al despertar, el mundo no sería el mismo que aquí, que el recuerdo del cielo me haría llorar en silencio muchas noches, pero aún así sabía que regresar era obediencia, era propósito. Jesús señaló mis manos, y allí estaba, la marca, aún brillando, y fue entonces cuando todo encajó. Esta marca, dijo, es el puente entre el cielo y la tierra. Llevas en ella el recuerdo vivo de lo que has visto. Nunca lo olvides. Tenía miedo, miedo de olvidar, miedo de ser desacreditada, miedo de callar otra vez, y Jesús lo notó. Tomó mis manos con las suyas, y allí vi las marcas, no líneas, sino cicatrices, las heridas de la cruz, y me dijo algo que nunca me abandonó. Lo que yo cargué fue por amor, lo que tú llevas es por ese amor. En ese momento,
comprendí que mi sufrimiento en la tierra nunca sería mayor que la gloria que me esperaba, y que obedecer, incluso con lágrimas, era el mayor acto de fe que podía ofrecer. La luz a mi alrededor comenzó a desvanecerse, el cielo se alejó. El sonido de la eternidad dio paso a un zumbido cada vez más fuerte. Mi cuerpo me llamaba. Miré a Jesús una última vez. Sus ojos dijeron: «Estaré contigo». Y con un susurro apenas audible respondí: «Sí, quiero». Y fue entonces cuando el cielo desapareció, como una puerta que se cierra, pero deja el aroma de la eternidad en el aire. Y me sumergí de nuevo en la oscuridad de la vida, con el corazón roto, pero con el alma ardiendo. Si lo desean, puedo continuar con el capítulo 8, donde Isabela despierta en el hospital, lidia con el dolor físico de su regreso y comienza a comprender que su nueva vida en la tierra jamás será igual a la anterior. Un momento de renacimiento entre lágrimas y propósito. Lo primero que sentí fue dolor, un dolor físico, denso, cortante, como si mi cuerpo gritara por el alma que había dejado atrás. Mis pulmones parecían arder, como si hubieran olvidado cómo respirar. La luz del hospital era áspera, los sonidos eran demasiado agudos, todo era pesado, todo era pequeño. Tras tocar el cielo, la tierra parecía un lugar de sombras y ruido. Desperté entre máquinas, cables y voces mezcladas. Y entonces vi rostros. Mi madre, Elena, con los ojos hinchados. Mi padre, Jonas, tomándome de la mano. Mi hermana, Luisa, apoyada contra la pared, llorando en silencio. Estaban allí, pero yo aún no estaba del todo aquí. Los miré y sentí amor, pero era como mirar el mundo submarino. Mi corazón seguía en el dominio celestial. Mi espíritu aún oía el eco de la voz de Jesús. Debes regresar. Y ahora entendía lo que quería decir, porque regresar no es fácil, regresar duele. Regresar es nacer de nuevo, pero con recuerdos del más allá. ¿Y cómo puedo explicarle eso a alguien? ¿Cómo puedo decirle que estuve ante lo eterno y que mi piel aún lleva la marca de lo que vi? No pude hablar durante días, no por el accidente, sino por el impacto. El mundo había cambiado, o quizás era solo yo quien ya no podía verlo de la misma manera. Las cosas cotidianas parecían sagradas. Un vaso de agua, el roce de una mano, el sonido del viento en la ventana. Todo tenía un nuevo peso, una belleza oculta que solo se revela a quienes han visto el otro lado. Y junto con esta sensibilidad llegó una tristeza, no la tristeza de la desesperación, sino de la añoranza, anhelo de un lugar donde no haya prisa, donde el amor sea el aire, donde la luz respire. Una mañana, estando todavía en el hospital, me desperté solo. Me miré las manos, me temblaban, pero al extender las palmas volví a ver la M. Ya no brillaba como antes, pero allí estaba, firme, incuestionable. Y en ese instante recordé cada palabra de Jesús: misión, misericordia, manifestación. No era una metáfora, era una orden, un recuerdo, un sello eterno. Y comprendí. Mi antigua vida había muerto en aquel accidente. La que ahora despertaba era otra. La mujer que salió del hospital no era la misma que subió al coche aquella noche oscura. Mi madre fue la primera en notarlo. «Te ves diferente, hija», dijo, tomándome la mano como si supiera que algo sagrado había sucedido. Y yo solo sonreí. No intenté explicarlo. Seguía sin poder. ¿Cómo podía traducir lo invisible? ¿Cómo podía decirle que vi un río de luz, que oí una voz sin sonido, que me tocaron manos marcadas por el amor? Aún no era el momento, pero sabía que ella lo sentía, porque el amor reconoce al amor.
Y allí, entre lágrimas y silencio, nació mi segunda vida. Una vida con propósito, una vida guiada por una misión que ya no podía ignorar. Hubo semanas de recuperación, fisioterapia, exámenes, preguntas, miradas, pero lo que nadie sabía era que, mientras el cuerpo sanaba, el alma ya se erguía, fuerte, despierta. No sabía cómo comenzaría mi misión, no sabía dónde, pero sabía que necesitaba contarlo, porque si hay algo que quema más que el dolor físico, es la verdad oculta. Y dentro de mí había una verdad que necesitaba ser contada. El cielo es real. La vida no termina aquí, y cada uno de nosotros lleva dentro una marca que el cielo reconoce. Aunque nunca la hayas notado, si lo desean, puedo continuar con el capítulo 9, donde Isabela comienza a compartir su testimonio por primera vez, enfrentándose al miedo y al escepticismo, pero también a la esperanza en quienes la escuchan. Un momento para romper con el silencio y comenzar un ministerio personal. Durante días lo llevé todo dentro de mí. El accidente, el cielo, la luz, el hombre marcado, la misión, la marca, el amor. Era como si viviera con un fuego dentro del pecho, ardiendo silenciosamente. Pero al mismo tiempo sabía que no podía guardármelo para mí. Era un peso sagrado, una verdad que necesitaba encontrar la luz del mundo. La primera persona que sentí que necesitaba escuchar fue a mi hermana, Luisa. Siempre fue sensible. Incluso sin entenderlo todo, siempre tuvo fe. Y una noche tranquila, sentada en el sofá de casa de mi madre, le dije: «Lu, hay algo que necesitas saber». Dejó el teléfono y me miró, como si ya supiera que no era una conversación normal. Respiré hondo y empecé. Le hablé del dolor en el pecho, del momento en que me golpeó, de la sensación de flotar. Le hablé de ver mi cuerpo, del silencio que no me asustó, de la luz que me llamó. Y entonces, con la voz entrecortada, le dije que vi a Jesús, que me mostró las manos y la marca que nunca había notado. Le hablé de la M, le hablé de la misión, de la misericordia, de la manifestación. Y cuando terminé, no hubo más palabras, solo lágrimas. Luisa guardó silencio. Después de un rato, extendió la mano y tomó la mía. «Creo en ti», dijo, «y siempre supe que había algo más en ti». Eso me desarmó, porque en el fondo todavía tenía miedo, miedo de parecer loca, miedo de ser rechazada, miedo de que todo esto fuera desacreditado por las personas que más quería. Pero en ese momento me di cuenta. Mi misión no era convencer, era testificar, era contar. El resto no dependía de mí. El cielo solo necesita una voz, y la mía comenzaba a abrirse. En los días siguientes empecé a poder hablar con más personas cercanas. Algunos me escuchaban con respeto, otros con curiosidad, algunos con desconfianza. Incluso había quienes reían nerviosamente como si no supieran cómo lidiar con lo invisible. Pero cada vez que se lo contaba, algo sucedía. Incluso quienes dudaban se paraban a pensar, porque en el fondo todos extrañamos algo que aún no hemos visto, pero el alma reconoce. Y las palabras que salían de mi boca no solo provenían de la memoria, venían de un lugar superior. Fue durante una de esas conversaciones que un buen amigo me dijo algo que jamás he olvidado. Si todo lo que has vivido es real, necesitas contárselo al mundo. Sonreí vacilante. Todavía me sentía demasiado pequeño para eso. Pero esa noche, antes de dormirme, abrí mi cuaderno y escribí por primera vez todo lo que había sucedido. Cada detalle, cada sentimiento, cada palabra de Jesús. Y mientras escribía, me di cuenta. Ya no estaba contando una historia. Estaba plantando semillas. Semillas de esperanza, de fe, de eternidad.
Mi corazón aún llevaba las marcas de lo vivido. El cielo había dejado cicatrices de luz en mi interior. Y aunque no tenía todas las respuestas, tenía algo que todo el mundo busca: certeza. Certeza de que la vida continúa, certeza de que Dios ve, certeza de que nadie está aquí por casualidad. Y esa mañana, mientras el mundo dormía, doblé las rodillas por primera vez en muchos años, no para pedir, sino para dar gracias, porque había regresado con un propósito. Y el tiempo de silencio había terminado. Si quieren, ahora puedo continuar con el capítulo 10, donde Isabela comienza a testificar en reuniones públicas, ve vidas siendo transformadas y se da cuenta que su historia es solo el comienzo de una cadena espiritual de sanación, despertar y fe. La primera vez que conté mi historia en público fue en una reunión sencilla, nada del otro mundo. Un grupo de 20, quizá 30 personas, se reunieron en una pequeña sala para compartir su fe y experiencias. Me invitó una amiga que conocía mi experiencia. Ven y escucha, me dijo. Pero al final de la reunión, cuando la líder preguntó si alguien tenía algo que compartir, mi corazón empezó a latir con fuerza. Lo supe. Era el momento. Levanté la mano. Y de repente me encontré ante ojos que esperaban y oídos que necesitaban escuchar. Me temblaban las manos, la voz se me quebraba, pero bastaba con mencionar la palabra luz para que todo en mi interior volviera a la normalidad. Hablé del accidente, del silencio sagrado, del hombre de luz, de la M en la palma de mi mano y de la misión que me habían encomendado. Algunos lloraban. Otros simplemente escuchaban en silencio, con los ojos abiertos. Pero cuando terminé, reinó un silencio tan profundo que parecía sagrado. No hubo juicio, hubo reverencia, como si algo invisible pasara entre nosotros en ese momento. Y entonces comprendí. El cielo empezaba a manifestarse. Después de ese día, se abrieron otras puertas. Me llamaron a hablar en otros grupos, pequeños círculos de oración, reuniones de mujeres, eventos de la iglesia. Al principio, todavía tenía miedo de exagerar, miedo de cometer errores, miedo de ser malinterpretada. Pero poco a poco me di cuenta de que no se trataba de mí, se trataba de quienes me escuchaban, se trataba de ese hombre que había perdido la fe tras la muerte de su esposa, o de esa joven que estaba pensando en suicidarse, o de esa señora que solo necesitaba un recordatorio de que Dios todavía se preocupa por ella. Cada vez que contaba la historia, era como regresar a ese lugar sagrado, el dominio celestial, la voz de Jesús, las manos marcadas, y dentro de mí la llama ardía con más fuerza. Vi en los ojos de la gente la misma pregunta que una vez me hizo llorar. ¿Tiene sentido mi vida? Y entonces, cuando hablaba de la marca, de los 3 significados, misión, misericordia, manifestación, era como si algo se desatara en su interior, como si un viejo recuerdo, guardado en su alma, despertara de repente. Una vez, al final de una conferencia, una joven se me acercó y me tomó las manos. Estaba llorando. Yo también tengo esta M en las manos, dijo. Y en ese momento sonreí, porque comprendí que lo que me había sido revelado no era solo para mí, era para muchos, quizás para todos. La marca había estado ahí desde el principio y solo necesitaba ser vista, reconocida, abrazada. Era como si el cielo gritara silenciosamente a través de mi piel. Y ahora que lo oía, ya no podía callarme. Al llegar a casa esa noche, miré al cielo. Estaba oscuro, sí, pero en mi interior era de día. Y comprendí que el testimonio no era una historia del pasado, era una puerta, un puente, una invitación para que otros regresaran a su misión,
porque no importa si has cometido errores, caído o te has rendido. Si aún respiras, es porque tu misión continúa. Y ese era el mensaje que llevaba conmigo ahora, no para mí, sino para el mundo. Si lo desean, puedo continuar con el capítulo 11, donde Isabela comienza a escribir su historia para llegar a más personas, entiende el poder de la palabra escrita y el llamado digital, y comienza a preparar el legado de su experiencia. Después de tantos encuentros, testimonios y miradas emotivas, algo empezó a crecer en mí, la necesidad de registrarlo todo. Sabía que no todos escucharían mi voz, no todos asistirían a las reuniones, no todos se cruzarían en mi camino, pero tal vez alguien, en algún lugar, necesitaba desesperadamente leer lo que viví. Un alma al borde del abismo, un corazón que gritaba en silencio, un espíritu que quería rendirse. ¿Y si esa persona nunca me conocía en persona? Era por ella que necesitaba escribir. Volví a mi viejo cuaderno, el que había empezado mientras aún estaba en el hospital. Releí cada palabra temblorosa, cada frase escrita entre lágrimas y fiebre. Era crudo, pero era real. Era cierto. Así que, con calma, comencé a reescribir, a organizar, a darle forma, capítulo a capítulo, recuerdo a recuerdo, y con cada línea volví a sentir la presencia de Jesús a mi lado, como si Él mismo me guiara, diciéndome: no escondas nada, ni el dolor, ni el miedo, ni el milagro, porque solo la verdad tiene el poder de sanar. Pronto me di cuenta de que esto no era solo un libro, era un llamado a la eternidad. Escribía como si le hablara a una sola persona, una que había tocado fondo, una que preguntaba: ¿Dios todavía me ve? Y mi respuesta en cada página era: sí, Él me ve. Él te vio antes de que te dieras cuenta, dejó huellas en tu vida. Y solo tienes que abrir los ojos para encontrarlas. Escribir ya no era un acto personal, era un gesto de obediencia, un canal. Unos amigos me sugirieron que grabara videos. Al principio me resistí. No soy nadie, dije, pero la voz del Espíritu Santo fue más fuerte. Ya lo viste, ahora cuéntamelo. Así que, con el celular en la mano y el corazón temblando, grabé mi primer video, contando la historia, sin cortes, sin filtros, y lo publiqué. No por fama, sino por fidelidad. Y para mi sorpresa, la gente empezó a responder. Gente de lejos, gente que nunca había conocido, gente que decía: necesitaba escuchar esto hoy. Allí comprendí que la misión no tiene límites geográficos, que la marca que recibí no debía ser ocultada, debía ser multiplicada. Y cada comentario, cada testimonio de alguien que volvía a orar, que volvía a creer, era como una semilla que florecía ante mis ojos. No se trataba de mi historia, se trataba de lo que Dios quería hacer a través de ella. Y yo, que antes me sentía demasiado pequeño, ahora era solo un puente. Y ser un puente es lo único que importa cuando el cielo necesita llegar al corazón de alguien. Esa noche, al cerrar mi cuaderno y apagar el teléfono, volví a mirarme las manos. La M seguía ahí. No brillaba como en el dominio celestial, pero estaba más viva que nunca, porque ahora tenía eco, una voz, un alcance. Era más que una marca, era una misión en marcha, y supe, sin la menor duda, que aún no había terminado. Que mientras hubiera un corazón sediento, una mirada vacía, un alma cansada, mi historia aún necesitaba ser contada. Si lo desean, puedo continuar con el capítulo 12, el cierre. En él, Isabela resume toda la experiencia, reafirma su fe, transmite un mensaje a la audiencia con fortaleza espiritual y esperanza, y sella el testimonio
con la certeza de que lo eterno ya no puede ignorarse. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de que la noche en que morí fue en realidad el día en que nací de nuevo. No un nacimiento de carne, sino de alma. Un viaje que me llevó de la oscuridad de la rutina a la luz de la eternidad. Y desde entonces nada ha sido igual, porque después de ver lo que yo vi, vivir como si Dios estuviera lejos, se vuelve imposible. Y quizás por eso estás aquí, ahora, escuchando o leyendo esto, porque Dios quiere recordarte, tú también fuiste llamado. No importa tu historia, ni tu dolor, ni las caídas que nadie vio. El cielo conoce cada paso tuyo y aún así te llama, porque la misma marca que brilla en mis manos también puede estar en las tuyas. Quizás ya lo hayas notado, quizás nunca hayas prestado atención, pero si sientes en el fondo que tu vida no es en vano, es porque no lo es. Si alguna vez has llorado en el silencio de tu habitación pidiendo una señal, quizás sea esta. La misión no es solo mía, es nuestra. Algunos todavía me preguntan si volvería a ese lugar. Si pudiera, hoy, elegir quedarme en el cielo o quedarme aquí. Y respondo con un nudo en la garganta. Sí, lo haría, pero volveré, porque hay demasiadas vidas que siguen caminando en la oscuridad. Hay corazones que necesitan saber que no están solos. Hay almas que han olvidado que fueron creadas con un propósito, y mientras haya alguien que necesite esta verdad, seguiré contándola, porque esta historia no es un recuerdo, es un llamado. También me han preguntado, ¿pero cómo sabes que todo esto fue real? Y la respuesta es sencilla, porque desde ese día nunca más me he sentido sola, y porque cada vez que cuento lo que viví, algo sucede, no a mí, sino a quien me escucha. Un brillo en los ojos, un silencio diferente, una lágrima que cae sin previo aviso, y eso es prueba suficiente, porque el Espíritu Santo no necesita argumentos, solo necesita espacio, y cuando encuentra corazones abiertos hace lo imposible. Si has llegado hasta aquí es porque algo dentro de ti arde. Quizás no hayas visto el cielo con tus ojos, pero quizás hayas sentido la llamada en tu corazón, y si la has sentido, no la ignores. La misión puede ser silenciosa, pero está viva, y cada gesto tuyo, cada palabra, cada abrazo, cada oración, cada perdón, es una semilla plantada en la eternidad. Fuiste creado con un propósito. Llevas más de lo que crees, y si miras con atención, quizás tú también encuentres tu objetivo. Hoy no sé hasta dónde llegará esta historia, pero sé que ya no me pertenece. Pertenece a todos aquellos que alguna vez se han preguntado si Dios aún habla, si aún toca, si aún envía, y la respuesta es sí, Él habla, Él toca, Él envía. Y si estás escuchando esto, quizás Él te esté enviando. Mira tus manos, pregúntale a tu alma y recuerda, la misión no ha terminado, apenas comienza.